Pueblo pues ha dado una lucha en todos los niveles para acentuar este aspecto del gobierno y a nivel de campo, acá con hasta garrotazos les han dado a los muchachos. Aquí está Guillén de testigo, quedó así después del garrotazo. Y a nivel académico hay un acopio de documentación que se ha hecho, que ha costado mucho trabajo también, a través de transparencia del mismo consejo, de la misma agencia. Y queremos exponer esa situación en este momento a través de gráficas, los estudios que han hecho los integrantes de Únete Pueblo, de nosotros, para que el señor candidato, don Fernando, que él sabe cómo está la situación, ya que fue gobernador y tiene mucha experiencia en el manejo de la función pública. Veremos estadísticas, estudios que tenemos. Posteriormente escucharemos la propuesta de usted, don Fernando, en torno a este problema y tengo entendido que si quiere proyectar un video, un documento, también con mucho gusto. Y el último, pues no sé, platicaremos en torno a este aspecto. Bienvenido aquí el compañero Raúl Bolaños, que nos dará la información. $717 no hubo operativo, es el 16%, y unidades operativos realizadas son 3.830, es un 4%. De esas unidades, solamente 1.368, solamente el 35.17% fueron aprobadas. El 64.28% no están aprobadas, o sea que andan con problemas eléctricos o mecánicos. Por eso ha habido dos accidentes, el de la 211 que se quemó hace poco y el de la 203. ¿Por qué? Porque ya tenía un problema donde están las actas, en la papelería que nos dieron. Esa papelería nos marca que en cierto periodo tuvo un problema, 6 meses después tuvo el mismo problema. La unidad sigue funcionando así, sigue circulando por la ciudad de esa manera. ¿Qué significa? Que probablemente ya cuando salga el operativo de la Agencia Estatal de Investigación se va a notar que lo más seguro es que ese problema se puede haber evitado sacando las unidades de circulación. Aquí viene lo interesante, candidato. El monopolio del grupo CTM y Martínez Echeverría. El 52.11% de la ruta son de la CTM y el 17.61% es de Transregio. Todo el monopolio prácticamente lo manejan el grupo Transregio y la CTM. Los demás siguen Lascano y Tierra Libertad. Edad y estado. Aquí también es muy interesante porque muchos de los camiones, cuando usted si llega a ser gobernador del estado, más del 60% ya van a tener más de 10 años de vida. ¿Qué significa? Que la unidad solamente puede circular 10 años y usted tendría que renovar el 60% de toda la flotilla. Ese trabajo le va a tocar a usted o al que quede. Aquí está, la edad de parque vehicular, 2003-2009, 61.45%, lo que acabo de decir. Y luego aquí muestré una sola ruta, la ruta 89. De esa ruta, el 74% de ese camión es deficiente, o sea, está en mal estado. El 22% ya no puede circular y solamente el 4%, el que toma la ruta 89, solamente el 4% de la flotilla está en buenas condiciones. Por ellos que toman esa ruta. ¿Vale? Las multas han dado tanto en la COP y en todas las demás. El problema es que en Tesorería del Estado no están dadas de alta. Vaya, se marcó la multa con papel, pero no se pagó. O no está marcado que se haya pagado. No. Y aquí están las rutas con los accidentes, la 89, la 202, que por cierto he hecho en la mañana, la 216, 220, y muchas cosas de esos accidentes se pueden haber evitado. Por decir que como se dio el año pasado, creo que de la 38 se puede haber evitado si hubieran realizado, si hubieran seguido las normas. Luego, la tarjeta feria. La tarjeta feria es un problemón en el que está metido el Estado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos, y no es que todos, no saben que someten 5 centavos cada mes a la tarjeta. Yo tomo el 220, el año pasado en tarjeta estaba pagando menos de 11 pesos, ahorita estoy pagando 11 pesos con mi
centavos. Le llaman el desliz por el aumento del diésel. También un problema muy grave de la tarjeta feria, ahorita le estaba comentando a un compañero de la universidad, es que a los estudiantes se les obliga a pagar con la tarjeta y eso es anticonstitucional. Tenga o no tenga saldo la tarjeta, se debería pagar el pasaje de estudiante en efectivo. ¿Por qué? Porque ninguna empresa privada tiene por qué avalarte como estudiante o como persona de la tercera edad. Y hay varias problemáticas en esa tarjeta. La tarifa de castigo, o sea, ¿cómo se atrevió a llamarle Rodrigo Medina tarifa de castigo a cobrarnos 12 pesos en efectivo? Aquí están, este estudio es creo que del mes de febrero hasta marzo, es del mes de marzo. Lo que cobran la tarjeta feria, clima, sin clima, microbús y lo que les explicaba. Lecovía, bueno, ahí también Lecovía tiene muchos problemas. Lecovía, para empezar, tiene 21 asientos y es un traslado de 1 hora, 1 hora 20. 21 asientos por camión que se tarda, últimamente ya se ha hecho más rápido, pero viene el segundo problema, las rutas alimentadoras. De las 14 rutas alimentadoras, 8 están en mal estado, 8 son rutas chatarra. La 202 que chupó en la mañana es una ruta alimentadora, la 6, la 21, Oscar, la 21, la mayoría de las rutas alimentadoras están en pésimas condiciones, pero en el centro no se ven porque los avientan a las finales de las colonias, ya sea para Valle Soleado y para Lincoln. También la ruta alimentadora se tarda mucho en pasar. Dicen que sí es cierto, ya nos hemos subido a la ecovía a checar el tiempo, es 1 hora, 1 hora 10 en lo que tarda en pasar el camión, pero la alimentadora se tarda como 20 minutos o más de 20 minutos. En lo que llega el traslado de la alimentadora a la ecovía son 20 minutos, son otros 10, 15 minutos o hasta más, 20, llegamos 40, y regularmente no se suben al primer camión de la ecovía, se suben al tercero o cuarto y van otros 20 minutos, prácticamente se avientan 1 hora solamente en subirse al camión de la ecovía. Sí. Y luego se hizo con un contrato a 20 años y para los que no sabían, le podía aumentar 5 centavos cada mes de aquí a 20 años. Estamos pagando con 11 pesos, alrededor de, no, ya no sabía, más de 20 pesos estaríamos pagando. Esa es una. Otra es que dicen que hay un descuento en la ruta alimentadora, creo que son de 50 centavos, pagas en la alimentadora, bueno, en el camión pagas, en la alimentadora pagas el camión y ya pagas 50 centavos cuando te subes en la ecovía. Es mentira, solamente 2 rutas manejan ese descuento. Las demás rutas no manejan ningún tipo de descuento. Y luego, aquí muy interesante, se nos presentó un proyecto del gobierno del estado de que quieren hacer la ecovía por constitución y un corredor por constitución y otro por Juárez para alimentar las cortinas. El de Juárez no le veo tanto problema, pero por constitución, que ya ha caído 3 huracanes, han roto la vialidad, Emi, Alex y Gilberto, han destruido la vialidad en Constitución. No me imagino qué pasaría si la ecovía estuviera trabajando y si ya se quitaron todos los camiones, cómo llegarían los ciudadanos a su destino. ¿Cuánto tiempo fue que estuvimos en Constitución? ¿1 mes? ¿2 meses? Eso pasaría. Y aquí el Consejo Estatal del Transporte. El Consejo lo forman empresarios, sindicatos y empresas de transportistas y transportistas. Y solamente hay 3 lugares en el Consejo para usuarios. Pero de esos 3 lugares no hay ninguna acta que revele que realmente se les llamó a los usuarios a participar en el Consejo Estatal del Transporte. ¿Qué significa? Que ese consejo es anticonstitucional y todo lo que ha pasado desde el aumento de las tarifas de 150 a la fecha no deberían estar sucediendo ni la 150, ni la tarjeta feria, ni todos los deslices que se han dado. Bueno, y creo que es todo. Si estuviera en compañía de Rocío, lo diríamos. ¿Digo yo? Sí, de alguna manera. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación a venir a platicar con ustedes.
déjenme decirles, yo no traigo presentación y qué bueno porque batallo yo también para verla a esta distancia, ¿no? Pero déjenme plantearles un poquito el contexto en que veo yo esto, porque esto que ustedes están presentando, y que los felicito realmente, los felicito por estar haciendo este trabajo que sé que vienen haciendo de hace tiempo, tiene un contexto más amplio. La verdad es que estamos sumergidos en un desgobierno y un abandono que deriva de dos cosas: corrupción e incompetencia. Son los dos factores que están jugando. ¿Y cómo vinimos a dar a este sistema en donde domina tanto y tiene tantos efectos la corrupción y la incompetencia? Pues vinimos a dar por efecto de la evolución del sistema político. El sistema político tradicional del siglo XX, todos lo conocimos, bueno, a lo mejor aquí los más jóvenes no necesariamente, pero se basó en un arreglo 20 años, 15 años después de la revolución, allá en 1929, un arreglo que básicamente consistía en repartir equitativamente los beneficios de la revolución, no entre la población en general, sino entre los grupos que habían participado, la llamada familia revolucionaria, ¿verdad? Los diferentes grupos que hasta entonces, hasta el 29, se estaban matando unos con otros, ya no quedaba vivo ninguno. Habían asesinado a Venustiano Carranza, a Obregón, a Villa, a Zapata, todos los asesinaron. Y Calles, muy inteligente, dijo: oigan, pues vamos organizando esto antes de que me maten a mí también, ¿no? Y organizó el sistema de reparto de beneficios entre grupos específicos, que después, más adelante, se fue consolidando con lo que se llamó los pilares corporativos del sistema: los petroleros, los maestros, los burócratas, los campesinos, los obreros, etc. Organizaciones que daban su apoyo a cambio de ser parte en el reparto del beneficio. El gran problema de este sistema es que se trata de distribuir beneficios entre grupos privilegiados que participan en él, pero la población que no está dentro de esos grupos, el que no es miembro ni del PRI ni de ninguna de las organizaciones que pertenecen ahí, se empieza a quedar rezagado y la comunidad en general no recibe el beneficio. Ese sistema, que fue el que finalmente se derrocó, digamos, en el año 97, primero al no tener ya el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados, y en el 2000, cuando cambió el presidente a un partido distinto, ese sistema produjo también un efecto, porque ¿qué pasó? Hasta el 2000 los gobernadores tenían un jefe que se llamaba el presidente de la República. Todo el mundo tenía que obedecer al presidente de la República, era el jefe como un emperador. Lo que él decía, eso es lo que se hacía. Cuando ese presidente pasa a ser de otro partido, había, si mal no recuerdo, como 28 gobernadores que eran del PRI. ¿Y qué hicieron? Se quedaron como se quedan los niños en la casa cuando los papás se van. Se quedaron solos y sin control ninguno. Cada gobernador en un feudo, en un territorio propio, su estado, en donde además tenía el Congreso a modo, porque normalmente en los estados el gobernador del PRI pues tiene la mayoría del Congreso de su lado y así. Y entonces empezó a cundir el desorden. No solo ya era el reparto de beneficios, sino que los beneficios empezaron a descontrolar. Y entonces empezaron a formar grupos. Y curiosamente esto empezó a pasar en los otros partidos dominantes también. Yo fui parte del PAN. Ustedes pueden acordarse de mí como panista. No era panista, yo entré a ser tesorero del Estado ya cuando era muy grande, ya tenía una carrera profesional completa, ya estaba muy maduro. Entré a contribuir a la comunidad y me hice posteriormente miembro del PAN porque se volvió necesario para hacer mejor mi trabajo, porque había reuniones de los tesoreros del PAN y yo necesitaba estar enterado ahí de qué estaba sucediendo y qué se acordaba y qué se planeaba.
Pero era una ideología buena, porque la ideología del PAN, a diferencia del PRI, decía, primero la dignidad de la persona, eso va por encima de todo. La persona humana debe ser el origen y destino de toda acción política. Segundo, el bien común por encima del bien individual. O sea, la comunidad antes que el beneficio de un individuo o de un grupo. Y así como esos otros principios que yo creo que era una filosofía sana, es una filosofía sana. Y por eso yo coincidí con esa filosofía, me hice miembro. El problema es que con la democratización que ocurrió, se abrieron caminos hacia posiciones de poder, se empezaron a ganar más gubernaturas, más diputaciones, más alcaldías, y dentro de este partido también empezó a suceder lo que ya existía en el PRI, la formación de grupos que competían para ver quién llegaba a una posición, no porque quisieran servir mejor a la comunidad, no porque tuvieran una idea distinta de cómo debían hacerse las cosas, no, porque querían llegar ahí para sacar un provecho económico. Entonces, el grupo San Nicolás, el grupo Allende, el grupo tal, el grupo cual, todos estos grupos son parte de este fenómeno. ¿Qué es lo que sucede? Llegan a posiciones de poder y el que llega como el niño cuando le toca ya llegar a pegarle a la piñata. Ya me tocó, ahora sí pásenmela, y ahora me toca recoger dulces a mí, ¿no? Y el que sale de la fila no participa, entonces hay que estar haciendo turno. Pero cuando llega uno, entonces le pega la piñata y recoge dulces. Y no solo eso, sino que le reparte a los amigos. Ese que llega dentro de esta filosofía de beneficios económicos para el que llega a una posición de poder, ¿a quién convoca? ¿A quién invita a llenar los puestos que se necesitan para dar un servicio, para dar una función pública? ¿Llamará a los mejores que hay en la sociedad para hacer eso? No. A los que llaman son a los miembros de su equipo, a los que lo apoyaron para llegar allí, a los compadres, a los amigos, con ellos comparte esto. Y ahí están los dos fenómenos. La corrupción, porque llegan para obtener beneficio, y el beneficio se obtiene pues a base de actos ilegales, de desviar fondos, de dar contratos, de tomar decisiones para beneficio propio y no de la comunidad. Y la incompetencia, porque se invita a los cuates, no se invita a los profesionales para hacer la función que se requiere. ¿Ok? Ese es el estado que nos tienen problemados aquí en Nuevo León y en el resto de la República en buena medida. Y lo que yo planteo y lo que yo postulo como propuesta general es que lo que necesitamos hacer es algo que ustedes ya están haciendo, pero un paso más adelante. Yo digo que ese fenómeno en los partidos sucedió por falta de ciudadanía más organizada, más participativa, más exigente. Eso yo lo observé como servidor público, yo fui servidor público. Donde hay ciudadanos como ustedes, ahí las cosas se empiezan a comportar un poco diferente. Y si hubiera muchos como ustedes, las cosas serían totalmente diferentes. Yo mismo participé en una red anticorrupción, por ejemplo, en donde el esfuerzo era para lograr cambios en la ley de la Auditoría Superior del Estado, para que el auditor superior pudiera tener facultades para acusar, para ejercer acciones contra los que hubieran incurrido en irregularidades. Y nos topamos con lo que ustedes están topando. Ustedes están topando con un gobierno que es alérgico a la participación ciudadana. No le gusta porque le incomoda. ¿Cómo reparto dulces entre mis cuates si tengo a los ciudadanos metidos ahí? Se me meten a la piñata, pues ya no tengo libertad de repartir. O me están observando. Entonces, por eso, la resistencia, las reservas de información, todos los ocultamientos que hay. Es como yo digo que es como una batalla, una lucha que se da
de subida. Imagínense que vamos en la falda de un cerro y nosotros vamos de subida contra un enemigo que viene de bajada. Ellos están arriba y nosotros vamos a pie y ellos vienen a caballo porque tienen los aparatos, el equipo, la gente que tiene el gobierno, y nosotros vamos desarmados y ellos vienen con rifles y espadas y machetes porque tienen muchos elementos dentro del gobierno para ponernos trabas y darnos lata. Entonces es una batalla sumamente difícil. Yo en mi participación como ciudadano en esos esfuerzos realmente me frustré mucho porque por más que empuja uno y empuja y empuja y empuja, se topa con lo mismo. En el Congreso mismo, que debería de haber pues un contrapeso entre el PAN y el PRI, los que hay del PRD, etcétera, llega uno y se da cuenta que finalmente se ponen de acuerdo, sobre todo entre los partidos dominantes, y dicen, ¿sabes qué? Mira, yo te perdono tus cuentas, tú perdóname las mías, y así nos entendemos mejor. ¿Para qué le damos facultades a nadie? No les conviene. Entonces, ¿qué hacer? Lo que yo planteo, y es parte de mi propuesta como candidato, es que aparte de dar esa lucha, que es muy meritoria y es muy buena, porque está presionando a las autoridades hacia el lado correcto, lo que debemos hacer es mandar contingentes que le saquen la vuelta a ese frente y se vayan para arriba del cerro y le caigan por arriba del cerro. Es decir, que les llegamos desde arriba, que lleguemos a posiciones de gobierno y desde arriba entonces calemos a la ciudadanía. Y los caballos que ahorita se usan para combatirnos, se usen para impulsarnos. Para que la ciudadanía de una vez por todas ocupe en el gobierno las posiciones que deben tener. Esa es mi propuesta. Yo soy ciudadano, no pertenezco a ningún partido, sí estoy utilizando una plataforma de un partido para ser candidato porque se me facilitó sin compromiso de ninguna especie. Pero soy ciudadano absolutamente libre y lo que me interesa, lo que me mueve, lo que me motiva es dejarles una comunidad mejor a los que vienen después. Entre ellos están mis hijos, ya tengo nietos. Yo no quiero esta comunidad para ellos, yo quiero una comunidad. Y afortunadamente puedo dedicarme a esto sin tener que estar buscando el pan diario. Entonces, a eso estoy abocado. Yo creo que ese fenómeno tan complejo que les he descrito es la causa de lo que ustedes están viviendo y es la causa de muchas otras cosas, porque si le analizan tantito, ahorita ponían cómo están distribuidas las concesiones. ¿Quién tiene la mayoría? CTM. CTM. ¿Qué es la CTM? Uno de los pilares corporativos del PRI. ¿La obtuvieron porque son muy buenos para el transporte en la CTM? No, la obtuvieron porque son amigos del que estaba en el gobierno, del partido en el gobierno. Son muy malos para el transporte. No tienen esa vocación, no tienen esa capacitación, no tienen nada. Pero tienen la relación política. Y eso está otorgado en forma de un derecho que tiene vigencia legal y que tampoco podemos desconocer y decir, pues, al diablo los derechos y las leyes, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que nos enfrentamos a un cambio verdaderamente grande que tenemos que lograr en esto y que tenemos que conjuntarnos, toda la ciudadanía, para decir, bueno, ya. Vamos a pararle a ese sistemita del siglo pasado y el que se descompuso este siglo del PAN o del PRD o el que sea, y vamos a instalar a la ciudadanía en los puestos que debe ser. Mencionaban al Consejo del Transporte. El Consejo del Transporte para mí es un organismo totalmente inservible, la verdad. Porque para empezar es un consejo como de 40 gentes, ¿no? Sí, 60. 60, ya con alcaldes y cuánto hubo. Bueno, un consejo de 60 gentes es un consejo que se hace con ganas de que no funcione. ¿Saben lo que dicen las prácticas de la administración efectiva? Un consejo no debe exceder de 15. ¿Qué pasa en un consejo de 60? Pues
Se dicen muchas cosas, se participa, lo que ustedes quieran, pero nunca se toma una decisión efectiva, nunca se puede llegar a una decisión efectiva. Aparte, es un consejo consultivo, no tiene ninguna autoridad. Legalmente es un consejo consultivo. Lo que puede hacer es dar una opinión. Y es la agencia o es el gobernador el que toma las decisiones, oyendo la opinión. ¿Para qué sirve eso? Pues no sé realmente, pero finalmente yo creo que es consecuencia de esta resistencia a la participación ciudadana. Si tuviéramos un gobierno que verdaderamente le interesara la participación ciudadana, a mí me interesa, quiero decirles, y a mí me interesa porque yo sé por experiencia que en la colectividad, en la sociedad, hay una riqueza enorme, mucho mayor que en cualquier grupo de expertos, mucho mayor que en cualquier gobierno, que hay que aprovechar. Eso también está en las tendencias más modernas. Los gringos le llaman crowdsourcing. Crowdsourcing significa ir a la comunidad en busca de respuestas a cuestiones difíciles, a problemas difíciles, a innovaciones que se requieren, a soluciones, una serie de cosas. Y está comprobado que acudiendo a la comunidad en forma adecuada, ordenada, se obtienen mejores respuestas que de el mejor grupo de expertos. Entonces yo creo que esa riqueza que estamos tirando por la borda es necesaria para nuestro país. Creo que la corrupción que se ha originado en el sistema este que les describo es un lastre enorme que nos está deteniendo y nos está impidiendo crecer como país, desarrollarnos y tener mejores estándares de vida. Y está demostrado en los estudios, no es una suposición de que a lo mejor nos está yendo mal por eso, no. Está estudiado. ¿Cuál es el efecto de la corrupción? Se desvía dinero, es un impacto como de 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, equivale a que le pusiéramos 15% de impuesto adicional a todas las inversiones, pero además se toman las decisiones incorrectas, porque la decisión que se toma va en función de dónde puedo hacer negocio y no de qué necesita la comunidad. Es en función de mis necesidades y no de las necesidades de la comunidad. Entonces está al revés la cosa. Por eso el primer planteamiento que yo hago es: debemos entrar erradicando la corrupción, que también es una tarea larga, no es de un día para otro. Esto tenemos que generar nuevos órganos que se encarguen de investigar y de perseguir y castigar la corrupción. Eso toma tiempo, va a haber resistencias, pero también necesitamos entrar con decisión. Y como dicen, las escaleras se barren de arriba para abajo. Si hay corrupción a mero arriba, si está sucio arriba, no se puede limpiar abajo, porque la suciedad de arriba se cae para abajo, se desparrama. Tiene que empezar limpio arriba. Si a mero arriba no está limpio, el resto de la organización no puede estar limpio, ¿verdad? Yo eso es lo que postulo, eso es lo que he hecho como tesorero, como gobernador, como secretario de finanzas, como senador. Yo me ocupé de ese tema. Como gobernador, dije a mi equipo, lo reuní y le dije: olvídense de que se necesitan pruebas para que alguien pierda su empleo por corrupción. Si hay sospecha fundada, si hay duda de que alguien es o no es corrupto, ese señor se va. Si hay pruebas, se va a la cárcel, pero con la sola duda se va a su casa. ¿Por qué? La comunidad tiene derecho a servidores públicos confiables. Y saben que cuando se logra ese propósito, se elimina esa distancia, esa brecha de desconfianza que hay entre sociedad y gobierno, que ahorita tenemos muy marcada. Ahorita vemos al gobierno como ajeno. Hasta decimos, hay mucha gente que dice la clase política. ¿Cuál clase política? No, aquí no hay castas. Desde hace muchos siglos no hay castas. Entonces yo no admito que haya ninguna clase política. Cualquiera de la clase política debe ser igual que cualquiera de aquí, temporalmente a cargo de cosas públicas. Entonces, ese es el planteamiento. Ahora, aterrizando el asunto
tema de transporte, que también sé que es una prioridad, yo lo planteo como prioridad en mis propuestas. Déjenme decirles de una vez, mis propuestas van corrupción, combate a la corrupción, inseguridad, es la segunda prioridad, transporte y desarrollo urbano, es la tercera, y empleo es la cuarta. Luego sigue salud, luego sigue educación y otras. ¿Por qué pongo transporte y desarrollo urbano? Porque están íntimamente conectados. Se ha venido desarrollando Monterrey, la zona metropolitana más bien, se ha venido desarrollando, pues, a lo mejor repitiendo modelos de Estados Unidos o de otros países que aquí no nos funcionan bien. ¿A qué me refiero? Son modelos en donde la ciudad se va extendiendo demasiado, muy a la periferia, el centro se va quedando vacío, y entonces lo que nos sucede es que nos vamos alejando todos de todos, y además en un esquema en donde la gente duerme en un lado y trabaja en otro. Entonces tenemos que pasarnos 2 horas o 3 horas para llegar de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y no solo el tiempo que le quitamos a la familia o al trabajo, a la productividad, al descanso, sino el costo de eso. Porque pues ya para pagar 24 pesos de ida, 24 pesos de vuelta, o si son 36, pues está peor, ¿no? Entonces se va volviendo disfuncional. Estuve el otro día en Suazo y Ciénega de Flores. Esa pobre gente que se fue a un desarrollo de interés social porque le salía más barata la mensualidad, pues sí, la casa era más barata porque el terreno allí había sido más barato. Pero ahora está pagando el costo de la baratura, porque para llegar nomás a San Nicolás tienen que pagar 17 pesos de camión. Y ahí entra el sistema de transporte metropolitano. Y entonces de ahí son los 2 camiones hacia el trabajo o lo que sea. Y adicionalmente el diseño de las rutas, sé que hay las periféricas y las alimentadoras y todo esto, pero sigue siendo en su mayoría, ustedes me corrigen si estoy equivocado, así era cuando yo fui gobernador en 2003, era en forma de una estrella, era radial. Sí. Entonces, todo el mundo tiene que pasar por el Mercado Juárez o por Pino Suárez para llegar a todos lados. Y por supuesto que se hace un nudo terrible allí. ¿Cuál es la solución de todo esto? Bueno, les decía que es una solución compleja. Yo creo que, entre paréntesis, lo que tenemos que hacer es tener una visión global, pero tener acción muy precisa, muy focalizada. Les voy a decir por qué. Porque cuando se tiene la acción focalizada sin la visión global, acabamos siendo inefectivos. Actuamos de repente aquí, actuamos de repente acá, las diferentes actuaciones no tienen conexión unas con otras y no nos llevan a ningún lado y acabamos caminando en círculos como si fueran en un bosque perdidos. La pura visión global, si la entendemos, vemos un bosque muy grandote y muy complejo. Y si queremos limpiarlo todo, resolverlo todo al mismo tiempo, no vamos a poder, porque es como si le pusiéramos a un bulldozer una pala de unos 200 metros de ancho. Pues ustedes díganme cuándo se va a mover eso. Nunca se mueve. Entonces, teniendo la visión global para saber hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr, debemos de tener la acción focalizada como si fuera el bulldozer con una palita chiquita, y con esa sí barremos, con esa desmontamos, y los desmontes que vayamos haciendo que tengan un sentido entre sí, de manera que vayan constituyendo un avance en su totalidad. Y entonces, la solución a los problemas viene de diferentes medidas distintas. Una medida que hay que tomar es empezar a presionar para que el monopolio histórico que existe ahí empiece a ceder terreno hacia servicio público. En las principales ciudades del mundo el servicio de transporte es un servicio público. No es privado, no es una concesión.
Ahora aquí hay concesionarios privados y hay concesionarios que hasta donde yo sé pues dan buen servicio. Las Cano. Las CAN es una gente seria, responsable, moderado, etc. Pero los otros no. Y entonces, pues bueno, las CAN están muy bien, pero yo creo que necesitamos tener primero la visión completa. La visión completa que yo tengo del transporte, cómo debería ser, es, imagínense un esqueleto con unos cuantos huesos o columnas vertebrales, ¿verdad?, que son hechas de metro o de transporte colectivo del tipo de los ecovías o BRTs o como se llaman estos sistemas, camiones articulados incluso, que dan muy buen servicio en México, en Colombia, en Brasil, en otras partes. Ese tipo de transporte debe ser la columna vertebral del sistema. Ya tenemos algunas líneas, bueno, necesitamos agregarle quizá algunas. Y luego las rutas que sean alimentadoras de ese sistema y que cubran los lugares a donde ese sistema no es costeable que llegue, mientras se vuelve costeable que llegue. Creo que esa es la solución. Yo veo la propuesta esa de, que ya la había visto, la de una ecovía por el río. Independientemente de qué pase, si hay un huracán, una inundación, si se destruye la vialidad o lo que sea, yo digo, ¿esta conecta qué con qué? O sea, lleva gente de dónde a dónde. No estoy viendo cuál es el propósito que va a servir. Y sí veo, por otro lado, lo vi desde gobernador. Quiero recordarles, si no sabían, que cuando fui gobernador en 2003, aunque estaba por un tiempo muy limitado, dije, yo voy a mandar a hacer un estudio del transporte y la movilidad con Cali Mayor y con un especialista chileno-inglés que era de lo mejor del mundo. Y estos señores hicieron una serie de recomendaciones muy buenas. Yo dije, aquí dejo el estudio para el siguiente gobierno, sea de quien sea, para irle avanzando. No, pues seguramente lo tomaron y lo echaron a la basura íntegro, ¿no? Por ahí debo tener yo una copia incluso. Entonces, ahí ya estaban contempladas algunas cosas. Un elemento que yo creo que es indispensable que se aborde desde el gobierno y también con la ciudadanía es las vías del tren que cruzan nuestra ciudad. Esas vías no nos ayudan, al contrario nos estorban, porque viene el tren y se atraviesa y nos atora las vialidades y nos dificulta. Pero esas vías son muy valiosas porque por ahí podría circular un trenecito ligero o varios y nos puede completar ese esqueleto que les decía. Puede ayudar a formar la estructura básica de transporte colectivo que sea alimentado por las rutas y por todo esto. Ahora, si eso se hace con el sistema actual, en donde son los grupos para beneficio de los grupos, los partidos para beneficio de los partidos y demás, no va a funcionar, no va a haber solución que funcione. Si eso lo hacemos con gente decente y competente y capaz, entonces sí va a funcionar. Aunque tardemos para tener las leyes adecuadas, con gente decente, competente y capaz, se pueden hacer muchas cosas. Dice el dicho, el que es gallo donde quiera canta, ¿verdad? Pues sí. Platón enseñaba debajo de un árbol. No, Sócrates enseñaba a sus discípulos debajo de un árbol y dejó filosofía por miles de años este hombre. Todos hemos tenido un gran maestro que en un pedacito de papel o en un pizarrón nos puede enseñar sin necesidad de computadoras. Bueno, así es, el talento humano se necesita en el gobierno y la única forma de que lo tengamos es que nos deshagamos de los parásitos que están poblando las estructuras gubernamentales. Esa es mi propuesta. Eso es lo que les comparto. Yo encantado de dialogar con ustedes. Si tienen preguntas específicas o algunas propuestas, pues las platicamos y con todo gusto para eso estoy aquí. Mire, candidato, la primera pregunta de nosotros tenemos una
se llama Asociación de Ciudadanos en Movimiento Proyectos Sustentables. Bueno, pues usted sabe la historia de a lo que me dedico, a recibir la basura del Estado. A usted le tocó ayudarme a que se hiciera el primer convenio para generar electricidad. Exacto. ¿Verdad? Pero el Estado está endeudado. Está endeudado. Esa es la realidad. El candidato que el voto le favorezca al ciudadano, ¿sí?, va a llegar a un Estado, ¿sí?, sin recursos económicos. Va a llegar con un Congreso dividido, solapador de los desvíos de recursos de los municipios, porque hasta ahorita no se ha metido a la cárcel a ningún alcalde, a ningún funcionario que haya hecho malos contratos. Hacen los contratos para la recolección de basura, hacen los contratos para ganarse ahí las dádivas y los compromisos y las comidas y las pachangas, pero nosotros somos la disposición final, porque todos se pelean por la concesión, pero nosotros lo recibimos todos esos desechos domiciliarios. Al final de cuentas, los municipios no le pagan el servicio al organismo y el organismo empieza a tener falta de flujo o de crecimiento. Hace falta los rellenos en la zona citrícola, ya lo habíamos por ahí comentado, sí. Hacer el relleno en Montemorelos para solucionar Santiago, Allende, Terango, Alahuises, ¿verdad? Linares, ¿sí?, hacer plantas de transferencia en cada uno de los municipios con transfer. Eso generaría estabilidad y crecimiento y desarrollo en la zona citrícola. Si se hace una planta clasificadora como la que hicimos cuando le estaba Fernando Canales como gobernador, él me ayudó. Primero me ofreció una cuestión que no acepté, pues dije, mejor vamos a hacer la planta clasificadora. Entonces dijo, pues hacemos la planta clasificadora para generar 480 empleos directos. Que además debe ser rentable eso. Lo que pasa es que nosotros, el organismo vive de las toneladas que recibimos, porque el trabajo social, la clasificación se hizo por un trabajo social para evitar la contaminación de los mantos acuíferos y cuidar la capa de ozono, ¿sí? Entonces, toda esa recuperación pues, fue un trabajo de mucho tiempo. Usted lo sabe, es un trabajo de mucho tiempo. Tengo 30 años que lo iniciamos. Entonces, ahorita tenemos un problema. El Estado está endeudado. Si me parece, nada más se le deben 300 millones de pesos. El equipo que tenemos ahorita en este momento es un equipo deplorable, porque la verdad, digo, no necesitamos ser camioneros, ¿verdad?, pero esas son las llantas que usan los equipos. Un operador se truena la llanta y deja de ganar porque el camión se descompuso. Pero no es culpa de nosotros, es culpa de que el Estado le hizo la retención a los municipios y el Estado pues, se quedó con el dinero. Entonces, ¿cómo solucionaría usted ese problema? Bueno, pues la respuesta breve es como lo solucioné en el 97. Porque en 97, que yo entré como tesorero, el gobernador Canales me dijo, tocayo, necesito que me ayudes porque estamos recibiendo un estado en quiebra. Estaba en ruina económica total. Acuérdense cómo había sucedido. Se había sobreendeudado el estado en los años anteriores, en el gobierno de Sócrates Rizo. Se vino la crisis del 94-95, el error de diciembre, se fueron los intereses al cielo, los ingresos se cayeron, sucedieron todos los males juntos. Y entonces el Estado, como en un cascanueces así, tronó. Y tuvo que entrar el gobierno federal para rescatar aquella quiebra, y lo que hizo fue forzar a los bancos, les torció el brazo para que tomaran en pago, la dación en pago, ¿no se acordará? Dación en pago de todo el patrimonio inmobiliario del Estado, todos los terrenos que tenían.
al grado de que en la bola se fue, entre la confusión, se fue un lote de aquí de la Macroplaza, que después yo fui a rescatar. Yo tuve que pagar a rescatarlo porque ya había pasado a manos de los bancos. Entonces se entregó todo eso. Como quiera entramos, les debíamos a los maestros 350 millones de pesos de aquel entonces, que eran más que 350 de ahorita. 350 millones de pesos que el Estado simplemente había dejado de aportar en cuotas. Teníamos proveedores atrasados por 6, 8, 10 meses. Lo que estábamos comprando nos lo vendían con un sobreprecio enorme porque ya sabían que nos íbamos a tardar mucho en pagar. En fin, lo que les quiero decir es, había una situación similar, parecida a esto. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, poner orden en primer lugar a todos los sistemas administrativos. Se estaba fugando dinero por todos lados, cerramos las fugas, contuvimos las salidas ilegales de dinero en efectivo y demás, y empezó a haber más dinero. Establecimos transparencia total en el presupuesto, al año siguiente publicamos y se abrió la página de internet, transparencia total, y empezamos a darle facilidades a la gente, a los que nos pagaban a nosotros, para que pudieran pagar por cualquier medio. En aquel entonces se tenía que hacer una cola de 2 horas para pagar la tenencia o el predial o qué sé yo. Les facilitamos todo eso, órale, por el banco, por el internet, con sistemas modernizados en las oficinas de la tesorería, rápido, en 5 minutos, ya. Y entonces la gente empieza a funcionar. Empezamos a hacer una limpieza también de piojos y sanguijuelas ahí, porque había parásitos, ¿no? Acuérdense que fue a dar a la cárcel el que fue tesorero antes que yo. ¿Por qué? Él había sido artífice de ahí de uno de los mecanismos de fuga. Fue a dar a la cárcel. Nos pusimos abusados con el gasto para que no se gastara en nada que no fuera indispensable. Nada más que ahorita tenemos la tenencia, está atravesada por 25 años en el banco. Con ese dinero no cuenta el Estado. Pues sí, pero tampoco cuenta con el 30% de los contratos y de las compras que se está yendo a bolsillos particulares. Y ese dinero sí vamos a contar con él. O sea, por eso, eso es lo que, ¿de dónde? O sea, con lo que no contamos, eso es una realidad. No contamos con lo que es la tenencia, porque los bancos, está atravesado, eso está atravesado por 25 años. Entonces, con eso no se cuenta. El impuesto predial pues es para los municipios, para solventar sus gastos. Así es. Aquí la cuestión es esta: ¿cómo se resolvería? Ahora, los diputados que en su momento llegasen, ahora estos que vienen, porque los que están y los que se han ido, ninguno ha, lo que decía, ninguno ha checado las cuentas públicas a ver qué alcalde y qué secretario se ha quedado con dinero. Dijo una vez un alcalde que hizo el obelisco, dijo: ¿tú qué hiciste? No hiciste nada. No, ¿cómo no? Ven a ver la casa del Valle que yo hice, ¿verdad? Un alcalde lo dijo. Entonces yo creo que, pero el problema es de que ahorita pues ya no hicieron una casa, o sea, y ahorita están haciendo ranchos y helicópteros. No, pues sí, ya está pasado el puesto. No, por eso. Ese es el problema. Eso está claro, eso está clarísimo. Pero, bueno, la forma de hacerle frente a eso es la que les digo, no hay otra. La deuda, miren, por cierto, el proyecto Monterrey 6 son 57,000 millones adicionales, 125 millones mensuales que nos están echando en el lomo si no paramos eso. Y es un proyecto que no se necesita, eso yo lo estudié personalmente y les puedo decir, no se necesita y no se va a necesitar por mucho tiempo, y cuando se necesite algo de ese tamaño, hay opciones mejores que esa, ¿no? La empresa Kia que acaban de hacer, lo que van a hacer es de que los chinos van a vender ese terreno y se van a hacer millonarios, o sea, vaya por algo grande. No, ya se hicieron millonarios otras gentes ahí, porque invirtieron 1,800 millones en nivelación del terreno, que eso después ¿quién lo comprueba?
Fíjate que compramos el terreno y nos costó tanto y le invertimos 1.800 millones en nivelación y ya se lo entregamos aquí como estímulo para que invierta. Ya no hay forma de controlar eso, ¿verdad? Pero ahí en los 1.800 yo estoy seguro que se fueron, pues no sé, 500, 600 o cuantos a un destino que no era la nivelación del terreno. Candidato. Pero déjeme acabar. Esos paréntesis, ese tipo de proyectos yo voy a hacer todo lo posible porque se detengan. Igual que la obligación de pago que tenemos por la torre administrativa, que fue otro fraude enorme y que ahí estamos pague y pague cada mes. Va a dar más dotación de predios, o sea, para usted gana, vamos a suponer usted gana. Y esas deudas que se contrajeron como la torre, usted va a dar dotación de pago más terreno. No. Yo no voy a dar rendación. No, yo no voy a dar rendación nada. Yo le estoy diciendo ahorita, voy a cancelar los contratos que estén sospechosos o lo que sea. Vamos a suspender, a sujetar investigación y en su caso a demandar la rescisión de sus contratos o la nulidad. Lo que proceda. Si no procede, pues vamos a tener que seguir con ellos. Pero miren, yo me dediqué 25 años de mi vida a negociaciones financieras legales. Yo me pasé la vida en el mundo privado, no tenía nada que ver con el gobierno hasta que tuve 48. Sé lo que es eso, yo he manejado empresas en quiebra. El último puesto que tuve antes de ser tesorero fue presidente ejecutivo de Salinas y Rocha, que estaba en quiebra. ¿Y qué se hace? Pues lo que se hace es empezar por una revisión de todo el pasivo que se tiene. No tenemos idea ahorita de cuál es el total, porque hay cosas escondidas ahí, APPs y una serie de figuras que son obligaciones y que no sabemos. Haces la revisión total y empiezas a revisar, a ver, punto por punto, esta deuda, ¿cómo se contrató? ¿Se contrató con el más competitivo, se hizo un concurso o se escogió así al compadre, al amigo, ¿no? ¿A qué tasa está? Ustedes saben que Nuevo León tiene tasa más alta que el promedio nacional, tasa de interés, el pasivo de su total de su gobierno está pagando una tasa más alta que el promedio nacional y nada más lo supera Coahuila. ¿Por qué es eso? ¿Será porque mala suerte o no hubo buenos negociadores o qué? ¿Qué es lo que se imaginan que hay ahí? ¿No habrá comisiones, corruptelas? ¿O será incompetencia? No sé. Pero lo que sí sé es que cuando uno hace esas revisiones y empieza a encontrar cosas, oye, pues aquí no se concursó adecuadamente, aquí la tasa está más alta, medio punto o 3/4 que lo que debía ser en el mercado, o lo que sea, entonces lo toma uno, va y habla con el acreedor y dice, ¿sabes qué? Esto no funciona bien así. Así es que lo necesitamos renegociar. ¿Y cómo reacciona el acreedor? Sí, pues lo que tú me digas, pues si lo que no quieren es ir a perder su dinero, ¿verdad? Entonces se puede renegociar los créditos. Estamos en una época difícil para hacer eso. ¿Usted propondría una quita de la deuda? ¿A quién? A los bancos, a todos los... a lo que no la propondría no la propondría porque no es de esperarse que la otorguen. Los bancos no pueden tampoco dar quitas así porque se les pega la gana, porque del otro lado tienen depositantes y ahorradores. ¿Me explico? ¿A poco sus ahorradores les van a dar quita a ellos? No. Donde hay casos de ilegalidad, ahí no solo quitas, tienen que reparar el daño que hicieron, si fueron cómplices en una ilegalidad, ¿verdad? Yo creo que hay que usar todo el herramental legal, financiero, que esté disponible para lograr las soluciones. Las soluciones son bajar tasas y conseguir los mejores términos de plazo, porque eso es lo que te va a dar un poco de desahogo. Hay contratos que se han hecho esta administración en donde se pactó periodo de gracia, nomás mientras estaba la administración, y entrando la siguiente se empiezan los pagos, ¿no? Bueno, todo eso tenemos que verlo con la lupa de la incompetencia y la corrupción, a ver si hay responsabilidades. Y yo les digo, si ahí hay responsabilidades y corrupciones,
los responsables van a ser perseguidos y van a ser encarcelados. No me importa si se apellida Medina, o el papá, o el hermano, o quien sea, porque eso es algo que ya Nuevo León no puede tolerar. Yo no lo toleré como gobernador. Yo me expongo mis 15 años de servicio público que pasé como tesorero, como gobernador, como secretario de Energía y como senador. Ahí está. Si uno de ustedes me encuentra un peso, un centavo que me haya echado a la bolsa indebidamente, que haya sido dinero público, que no me haya correspondido, o bien una decisión que me puedan decir, eso lo decidiste porque te diste un beneficio para ti, para tu hermano, para tu familia, para tu compadre, por favor, háganlo, revísenlo y me dicen. Disculpe, usted pues ya tuvo el cargo como gobernador. Ahora si lo volviera a tener, favoreciéndole el voto, su gabinete lo armaría, no sé, podría ser ciudadanos, gente competente, responsable, porque de ahí combatería la corrupción, porque todo viene de la gente que forma el gabinete para empezar. Por supuesto. O igual tomar a los mejores candidatos que ahorita están en la contienda, todos traen buenas propuestas y agarrar lo bueno de cada uno. Bueno. Y si es bueno decir, bueno, te invito a mi gabinete, ¿por qué no? Si es para mejorar y sacar adelante al Estado, ¿verdad? Usted ya fue gobernador y vería cómo mejorar lo que no pudo en el tiempo en el que estuvo. Por supuesto. Entonces, no sé, la pregunta es esta, ¿estaría cerrado a formar su gabinete con persona, aunque haya sido su contrincante? De ninguna manera. De hecho, algo que he venido yo diciendo en diferentes públicos es que los electores, actualmente los ciudadanos, como que le dan mucha importancia a las propuestas. A ver, ¿qué propuestas traes tú? ¿Verdad? Como si el que trajera las propuestas más imaginativas fuera a ser el mejor gobernante. Pues resulta que no es así. En la práctica, el mejor gobernante es el que tiene la capacidad y la apertura para tomar las mejores ideas de donde vengan y sí ponerlas en práctica. Ese es el paso difícil, ¿no? Y en términos de las personas del gabinete, lo he dicho, lo voy a repetir, mañana lo voy a decir en el debate del tecnológico, que ojalá lo vean ustedes, se va a pasar por internet. Yo, resultando electo, lo primero que voy a hacer es una gran convocatoria a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil, para que me propongan a sus mejores hombres y mujeres, para de ahí sacar esa riqueza que les decía que yo encuentro en la comunidad y de ahí formar los equipos, tanto el equipo de transición como después el gabinete. Eso es lo que yo creo que se debe hacer. ¿No tiene algún nombre en mente ahorita? No. ¿Nadie? No, tengo muchos, pero mira, te doy un nombre y luego van a ir a preguntarle, oiga, ¿y usted estaría dispuesto? Oiga, pues espérenme tantito, no me comprometan. Ah, no le aceptó, mira nomás. Y se hace la boruca. ¿Para qué sirve eso? No. Siendo gobernador electo, a ver, ahora sí digan. ¿Quieren que les proponga nombres para elegirme? Pues miren, se me hace muy rudimentario el criterio, porque yo les digo, los electores están pidiendo muchas propuestas, y yo les digo, ¿qué tan útiles son las propuestas si estamos llenos de promesas incumplidas? ¿No es cierto? ¿No te han prometido a ti nunca algo en una elección que después resultó que no te cumplieron? Todo el tiempo estamos cubiertos y como quiera siempre les estamos diciendo, a ver, ¿qué me prometes ahora? No aprendemos. Bueno, yo creo que es más útil pensar en las capacidades de la persona, en cómo es, en cómo ha sido. Porque también el que dice, bueno, pues yo he sido pillo toda mi vida, pero ahora de aquí en adelante ya voy a ser muy bueno. Eso no funciona. Pues yo sí difiero un poco en cuanto al criterio de propuestas que usted plantea, porque para empezar, nosotros sí tenemos que estar informados sobre la perspectiva que tiene el candidato a gobernar. Claro. Además, aparte de solamente tener la obligación de ir a ejercer nuestro derecho al voto libre y secreto, también tenemos la obligación de exigir a los gobernantes que cumplan con lo que prometieron, que eso es algo que no hemos estado haciendo. Exacto. Pero no quiere decir que no sea buena idea pedirle sus propuestas o pedirle una rendición de cuentas antes de llegar
al poder. o No, al yo cargo. coincido con eso. Tampoco digo ya no pidan las propuestas, ¿no? Lo que digo es, pidan propuestas y fíjense en qué expectativa tienen de que se cumplan. Ah, por supuesto. ¿Verdad? Sí, no va descartado. Si no nos la vamos a pasar exigiendo que cumplan las promesas incumplidas y recibiendo nuevas propuestas. Yo creo que debe ser un balance y también una cosa, miren, ustedes tienen mucho trabajo hecho en materia de transporte, ¿no? Sí. Se están quejando de que no tienen la participación que deberían en los mecanismos que toman las decisiones de transporte, ¿no es así? Sí. ¿Y por qué no participan en las propuestas también? Sí, ya se han subido 2 propuestas. ¿Para qué piden propuestas en lugar de proponer? Se han subido 2 propuestas al Congreso. Sí, varias. Por, Se han subido. por- Lo que pasa es que sí. no ha habido voluntad. Ah, mira, ya llegó. Ya, ya. Bueno, pues sí tenemos propuestas, de hecho. No solamente son denuncias. Bueno. Lamentablemente el gobierno ha sido tan insensible y tan sordo hacia nosotros que cada vez que nos presentamos, aparte de exigir, hacer nuestras propuestas, nos detienen. Han sido 7 veces las que nos han detenido. O sea, sí tenemos, una de las propuestas que nosotros tenemos es que los usuarios estén en este consejo para que podamos, porque 3 lugares no solucionan el problema. Primero que nada, hay una omisión por parte del gobernador en turno y del gobernador de Natividad González Parás. Entonces, uno de los compromisos que nosotros solicitamos a todos los candidatos que han estado presentes es cuál sería el papel. Hay una inconstitucionalidad, una legalidad de este consejo al haber aprobado una tarjeta feria, una ecovía que no aúne o que denuncie que es anuncia a Medina que es un transporte moderno, pues no tiene nada, sus alimentadoras. Tenemos la inseguridad de los pasajeros, a pesar de que hay una ley que dice, o sea, no es solamente las propuestas, sino que también los usuarios estamos dándole el seguimiento para que se cumplan. Por eso hablaban, yo creo, los compañeros de las propuestas, porque pues nosotros somos los que vamos a velar y los que vamos a darle el seguimiento de que realmente se cumplan. En propuestas tenemos que el Estado, que ya usted lo mencionó, sea el que tome la rienda del transporte para que podamos ahora sí tener un buen servicio y pues a la vez podría ser un generador de ingresos para el Estado. Lamentablemente... Corporación de Ingeniería Civil han pasado muchas cosas, conocemos el estudio en Calimayor. De hecho, una de las preguntas que teníamos era, no sé si se le hicieron compañeros, era, usted hizo un estudio que nosotros lo sabemos, pero yo me preguntaba, bueno, ¿y para qué realizar un estudio tan costoso en un estado en quiebra y que pues, no se iba a llevar a cabo? No. Sabiendo cómo son los gobernantes de que terminan y lo que hice yo como PAN, ahí se quedó y empiezan de cero, o sea... A ver. O sea, PRI, PAN, que sea, no me tiene que escuchar y a lo mejor fuera de lugar. Pero en realidad lo que está diciendo, sí, tiene razón. Pero simplemente como ciudadano, ¿para qué me traes un Luis Miguel cuando tengo puros baches en todo Monterrey? Bueno. Ya nada más vamos a partir de ahí. ¿Para qué quiero transporte si no puedo andar en los baches? No, pues les voy a decir, yo acabo de venir del sur del estado y es evidente que no se ha invertido ahí en mantenimiento por años. Y hay lugares en donde está la carretera llena de baches y la gente que se transporta por ahí ha hecho caminos por la cuneta, que están más lisitos en tierra que ir por la carretera. Entonces, esa es la paradoja, ¿no? Pero bueno, lo que me preguntaba Rocío, el estudio ese que mandé a hacer, bueno, yo no estaba pensando en mi gobierno, yo sabía que no iba a poder alcanzar a hacer nada en los poquitos meses que estuve ahí, 9 meses.
pero quería avanzarle porque veía que era un problema que había que avanzar, y yo dije, bueno, de perdido dejo el estudio para que el siguiente lo tome en cuenta. Yo no estaba partiendo de la premisa de que hubiera la irresponsabilidad tal de tomar un estudio de esta naturaleza y echarlo a la basura. Ahora, para ese entonces ya no estábamos en quiebra. Sí había un año presupuestalmente complicado porque los ingresos de repente habían disminuido, pero ya estábamos sanos financieramente, ya se había recuperado las finanzas del Estado y estábamos estables. Entonces no era tampoco un acto irresponsable, ni un contrato de que así, oye, pues qué raro que se hizo eso. No, pues era un problema prioritario. Era un problema muy importante. ¿Por qué no darle seguimiento después de concluir su administración? Porque pues eso, o no es el incorrectas gobernador. Lamentablemente pero habría que preguntarle a Natividad y a Medina. El PRI. Sí, pero digo, hay organizaciones ciudadanas, digo, no tengo muchos años militando en esto, pero pues creo que siempre ha habido gente interesada en que nos brinden un muy buen servicio. No siempre. Mira, desgraciadamente, yo creo que aquí, y por eso lo decía al principio, ha faltado más ciudadanía, más organizada, más participativa y más demandante. Sin embargo, ustedes son una excepción hasta cierto punto, ustedes y otras organizaciones, pero no es... Vean Francia. ¿Qué sucedió en Francia? Mataron a los editores de una revista cómica, salieron 3 millones de franceses a la calle. Aquí nos mataron a 43 mexicanos. ¿Y qué pasó? Salimos a la calle y nos reprimieron. Nunca Eso salieron pasó. 3 millones. No, no salimos 3 millones, pero así hayamos salido 40,000 o 30,000, la represión no es otro camino, lo que sea. Si hubieran Sí salido, hubo. si hubieran salido suficientes, a lo mejor no se hubieran animado a reprimirlos. No sé, tienes razón. Yo les decía también por eso, esta lucha por la participación ciudadana es una lucha muy cuesta arriba y muy en desventaja, siempre con un gobierno alérgico a que el ciudadano se acerque, a que sepa, que se informe, a que participe. Y por eso tenemos que darle la vuelta y llegarle por arriba. Yo llegué a esa convicción. Ahora, ¿lo lograré o no lo lograré? Ese es problema de ustedes. No va a ser problema mío. Quiero hacerle otra pregunta, Sí. que también es duda de, porque ya usted fue gobernador interino, por eso Sí. no es que tenga hazaña con usted, Sustituto. pero no es que lo traiga así de que en jaque, no. Me trae de poquito. O sea, la quiero así aclarando, ¿verdad? No decir, mira, llegó con Todos todo. pasaron por Mi pregunta es, cuando usted fue gobernador, ¿no trató de terminar con el monopolio del transporte con estos grupos? Porque estos grupos siempre han tenido este poder del transporte, creo que es del 56, si no me equivoco. Entonces es, porque por ejemplo, Rodrigo Medina, muchos lo satanizamos, pero tengo que reconocer, y les digo muy así, reconocer muy a pesar de mí. Cuando en mayo del 2013 tuvimos una reunión y cuando denunciamos que la tarjeta feria no estaba realizando los descuentos, se multaron a estas rutas y lo primero que hizo Rodrigo Medina fue anunció que se iban a detener, o sea, que iba a ser opcional el usar esta tarjeta, y lo primero con lo que se enfrenta es un paro de los mismos transportistas. Entonces, ustedes nunca lo intentaron, o sea, yo lo manifiesto porque si Medina, que es del PRI, se le complicó en ese sentido, y tuvo que ceder y se la pasaron, no respetaron los descuentos, hicieron lo que quisieron a tal grado que aumentaron un 20% más en diciembre del 2013 el transporte. Entonces, ¿ustedes lo interpretaron? De 2000 a 2003, pues, el partido que lo apoyó, que lo nombró gobernador sustituto, el PAN, tenía el 54.7%, 23 diputados, es lo que acabo de contar. Ahorita, pues la elección va a ser muy reñida, a lo mejor nada más, ¿cuántos diputados pueden apoyar? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con ese 54.7% en el año o en el menos del año que estuvo en relación al transporte público? O sea, tenía más de la mitad del Congreso. Recuerden que yo estaba de tesorero. Sí. Yo no era el responsable del transporte público. No, pero ya Yo fui gobernador a partir de enero de 2003.
Pero ahí sí, lo que les decía hace ratito, este no es un problema que vas a componer de un golpe, de una medida. No lo vas a resolver así. Porque el poder que tienen estas gentes tienes que irlo minando con diferentes medidas y acotándolo y haciéndolo un ladito, empujándolo poquito a poco, hasta que ya tienes entonces la fuerza suficiente. En 9 meses no era esperable hacer eso. Además estábamos igual que ahorita en época de elecciones. No esperen que las autoridades tomen medidas enérgicas en época de elecciones, porque todo el mundo está pensando en cuál va a ser el efecto electoral del asunto, ¿verdad? Hay una distorsión enorme. Pero lo que sí les digo del Congreso, en el Congreso, cuando no tuve la mayoría, saqué todos los presupuestos como tesorero por mayoría, por unanimidad, sin problema. ¿Cómo? Dialogando y con respaldo de la ciudadanía, porque finalmente yo lo que hacía es, a ver, ¿qué necesito en mi presupuesto para el año que entra? Pues tal y tal y tal y tal cambio, ¿verdad? Entonces me reunía primero con los diputados más afines, decía, ¿cómo ven? Traigo estos cambios, ¿qué opinan? No, pues ese no se puede, o por esto, por lo otro, cámbiale aquí, cámbiale allá, lo ajustaba. Y ahora sí lo abríamos más. A ver, los que no están tan de acuerdo, ¿cómo ven estos cambios? ¿Qué opinan? Y otra vez, la misma reacción, y se va ajustando la cosa. Y llega un momento en donde lo abres a la ciudadanía, ahora sí estamos proponiendo esto. A ver, ¿qué tal? Así son los procesos deliberativos y de negociación. Entonces, yo tampoco quiero decirles que fui el profeta y el santo varón cuando fui tesorero, cuando fui gobernador, y que no se pudo haber hecho nada mal. Seguramente cometí errores, todos somos humanos y los cometemos. Lo que sí les garantizo es que nunca con una mala intención, nunca tomando lo que no era mío, nunca tomando una decisión pensando en mi interés por encima del interés de la comunidad. Y eso también se los garantizo de aquí para adelante. Y bueno, yo ya pasé esa quiebra del Estado, la resolvimos a gritos, sombrerazos, lo que ustedes quieran, pero la resolvimos y pusimos en orden las cosas. Ahora estamos enfrentando una situación similar, no sé si más grave incluso o menos grave. Se va a tener que hacer cosas similares. Y yo lo que sí les digo, ya lo he dicho públicamente, no es aquí donde lo estoy revelando, haya o no haya la ley aprobada de revocación de mandato, a los 3 años yo le voy a preguntar a la ciudadanía nuevoleonesa, ¿me voy a mi casa o me quedo? Y si me dicen vete, me voy. Revocación de mandato. Bueno, la pregunta es, absolutamente. ¿Cuál es el proceso que usted necesitaría para resolver el problema del transporte en un periodo de gobernador? Para resolver el problema del transporte en un periodo de gobernador, pues es un proceso bien complejo. ¿Está dispuesto a llevarlo a cabo? Sí. ¿Está dispuesto a enfrentarse al monopolio de las empresas, a los gigantes de las empresas obreras para combatirlo? ¿Está dispuesto a hacerlo? O sea, porque si en ¿Ustedes 3 saben años... quién promovió la ley de alcoholes? ¿No se acuerdan? Yo fui. ¿Por qué? Se estaba muriendo gente todos los fines de semana. Cada fin de semana morían muchachos por accidentes. Era la primera causa de muerte de jóvenes menores de 21 años, creo. ¿Ustedes creen que tuve dificultad con los gigantes de la cerveza, del alcohol, de eso? Cuando uno tiene la ciudadanía de su parte, se puede enfrentar a quien sea. El problema es cuando va uno solo. Y para tener a la ciudadanía de su parte, se necesita actuar de buena fe, ser honesto, ser abierto. ¿Ustedes saben lo que yo hacía cuando era gobernador? Que venía una protesta allá a la Macroplaza. Nunca les tocó. Se juntaba un grupo a protestar ahí con pancartas y demás. Yo me salía de mi despacho y me bajaba a platicar con ellos. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué se les ofrece? Así como estoy aquí, no le tengo miedo a la gente porque me siento parte de la ciudadanía y me interesa, igual que a ustedes, resolver los problemas de esta comunidad. Por eso les digo, si ustedes tienen ideas que seguramente las pueden tener mejores que yo no soy el más sabio del mundo, ni tengo a los mejores especialistas en esta materia ahorita conmigo. ¿Tienen ideas? Órale.
órale, apórtenlas, vamos a participar todos juntos. Yo estoy convencido que la ciudadanía, con apertura, cerrando la brecha de desconfianza que hay con el gobierno, colaborando, nos volvemos una sociedad muy poderosa. Y ahí sí no hay problema que se nos atore. Yo estoy convencido de eso. Rolando, querías preguntar, porque debe ser todo que levante la mano. Yo tengo una pregunta. En cuestión de seguridad, que es algo que nos tiene a todos asolados. Sí. Nuevo León está catalogado a nivel nacional como la incubadora de todos los malandros, como le decimos todos. ¿Por qué motivo? Porque capacita a los policías en todas las índoles y luego los corre por no dejarlos que hagan antigüedad. ¿Sí? Los capacita y los corre en todos lados. Y le digo porque yo fui un elemento policíaco. A la mayoría nos dieron de baja por la pérdida de confianza, ¿sí? Diciendo que se basaban en un examen de polígrafo, que el año pasado en el periódico oficial se determinó que era un examen totalmente nulo. No confiable. Entonces, toda la gente que está entrando ahorita le están haciendo lo mismo que a todos nosotros en aquel entonces. ¿Sí? Están capacitando sicarios. Eso es lo que están haciendo. Porque sales de las corporaciones y no encuentras trabajo en ningún lado. Sí. Quedas fichado totalmente. Tenemos familia, todos tienen familia. Si no tienes trabajo, ¿qué vas a hacer? Tienes razón. Sales a vender a la calle y el mismo policía municipal, la gente de comercio te lo impide. Sí. ¿Sí? Quieres abrir un negocio y la misma gente que trabajó contigo y que ahora trabaja con el otro bando te hace víctima. Por todos lados te cierran el paso y está haciendo lo mismo. O sea, Nuevo León está capacitando ahorita delincuentes y los está soltando a la calle. ¿Por qué motivo? Por no dejarlos que hagan antigüedad, por no pagarles una pensión. ¿Usted qué podría hacer al respecto? Bueno, allí hay evidentemente procesos defectuosos. Si estamos capacitando gente para después examinarla y despedirla, pues está al revés el asunto. Debe ser al revés. O sea, toda la investigación y el análisis de confianza y todo eso debe ser antes de la capacitación. Si no, pues está mal. Pero además, yo sí he sostenido y lo sigo sosteniendo. Necesitamos que la policía no sea el último refugio para quien no encontró trabajo en otro lado, sino que sea un trabajo digno, honroso, honorable, que incluso proteja a la propia familia del policía. Cuando yo era niño, ser policía era algo admirable. Yo cuando sea grande quiero ser policía, ¿verdad? Sí. Muchos niños decían. Y teníamos un salario bajo. Bueno. Nosotros como policías, cuando usted estaba en el mandato, teníamos un salario de 2.375 pesos. Yo les di un aumento. Sí, usted nos dio un aumento. Ahorita al policía lo tienes bien pagado o lo tienen bien pagado, pero porque tienen un contrato de 6 meses, 1 año, a los 3 años los dan de baja, pero todo ese tiempo los están capacitando en armamento, en estrategias, y luego ¿qué es lo que hacen? Los sueltas a la calle. Sí. Ya aprendieron todo. Ya tienen todo. Bueno, no solo eso, déjame decirte otra parte en donde está también el sistema disfuncional. El sistema penitenciario está gobernado por delincuentes. Hay autogobierno en los penitenciarios, ¿verdad? La otra vez que salió a relucir el caso de un proveedor de San Nicolás, que le estaban comprando luminarias al doble del valor de mercado, no sé qué, resultó que era un asaltante que había asaltado, no sé qué tanta gente, había robado coches y demás. Lo habían condenado a 20 años y había salido a los 2. ¿Cómo lo hicieron? Y el otro que mató a un niño, a un muchacho en un camión, en una persecución y una balacera, ese estaba condenado a 30 años y también salió a los 2 o 3. Entonces, ¿qué sucede? ¿De qué sirve tener policía y tener sistema de justicia y tener todo ese aparato
si finalmente va y desemboca en una institución que en lugar de componer, de readaptar a las personas, las descompone, porque ahí también se da entrenamiento. Los que gobiernan son los delincuentes mayores, no son los menores. Y ese es un secreto a voces. ¿Verdad? Tú entras, ingresas a un reclusorio por el motivo que tú ingreses, y lo primero que hacen es separarte a un área y cobrarte una cuota, ¿sí? Por seguridad ahí mismo adentro. Sí. Y te están cobrando semanalmente para resguardarte. Si tú entras por un delito que vas a tener 5 años, 2 meses, que es por lo que ya no alcanzas una fianza, ellos, si tú no pagas esa cuota, se encargan de que agarres más delitos. Sí. ¿Qué harías? Bueno, ¿Qué hacías? no, ahí necesitas una reforma íntegra del sistema penal. Íntegra. Esto ya se hizo en Baja California, se ha hecho parcialmente en Chihuahua. Tenemos también que aprender de las experiencias ajenas. No seamos tan soberbios como para pensar que nosotros aquí inventamos todas las mejores soluciones. Ya se han inventado en otras partes de México o de otras partes del mundo. Hay que reformar el sistema penitenciario. La policía se necesita mantener los buenos niveles de sueldo, pero multiplicar el número de policías. Ahorita estamos como a la mitad o menos de la mitad de lo que se necesita para llegar al estándar que debiéramos de tener de policías por habitantes. Sí, pero están en ese nivel porque no permiten que la gente continúe laborando. Bueno, pues hay que ver por qué. Porque no hagan la antigüedad, los están corriendo. ¿Por qué está sucediendo eso? Yo por otro lado oigo a la población que la policía, fuerza civil, se está descomponiendo porque está haciendo víctima a la población. Y ahora entonces a los inocentes los agarra y los golpea y los maltrata y demás. ¿Verdad? ¿Mande? Bueno, yo lo he oído directamente de la gente, de la gente en las colonias que me dicen, no, pues aquí a mi hijo lo agarraron, y lo golpearon y lo llevaron y lo trajeron. Pues eso está mal. Eso no está funcionando bien. Entonces, una cosa que era buena en principio, como que se está torciendo, se está yendo chueca, pues hay que enderezarla. ¿Quién está torciéndola ahí? ¿Algún jefe, un conjunto de jefes, el director, el secretario de seguridad? ¿Dónde está el mal? Necesitamos un gobernador que ame Nuevo León, que ame a la ciudadanía, no uno que ame el dinero, porque el que ame el dinero va a aceptar corrupción, va a corromperse, va a tener personas corruptas, procuradores, subsecretarios, secretarios, que hacen todo eso que se está comentando. Todo. Necesitamos un gobernador que diga, yo puedo, que no tenga el temor. ¿Qué pasó con Medina, con el transporte? Lo que dice Rocío, que Medina quiso imponer algo con los transportistas, y ¿qué hicieron? Aumentaron el 20%, ¿y qué hizo? Ya no se hizo nada. Entonces, ¿de qué nos sirve este gobierno? Por eso necesitamos un gobierno que ame Nuevo León y el Estado, no el bolsillo ni el billete que se puede llevar y ya no hago nada, y que siga el Estado como está, lleno de corrupción y de problemas. Toda la razón. Tienes toda la razón, no tengo absolutamente nada en contra de lo que dices y efectivamente esa debe ser la motivación. Exacto. Entre paréntesis, yo he anunciado, ya lo dije públicamente en otros foros, que viendo la pobreza que hay en el sur, la necesidad de atención y demás, yo tomé la determinación de donar mi sueldo de gobernador y prestaciones a un fondo para no voy a recibir, para que se quiten la duda de que el amor al dinero, yo no voy a recibir un centavo por lo que haga, lo estoy haciendo por mis hijos y por mis nietos y por los de ustedes. Yo nada más para cerrar, si tengo una pregunta también, que se la hice a Liliana Flores, pero me dijo, ¿qué grilla eres? Pero vale más de que quede claro a que luego... Yo recuerdo que Liliana Flores lo demandó a usted en el 2004 por algo del despacho Elizondo. Hace unos meses se trató en el Congreso, porque tenemos compañeros de Santa Catarina, sobre las pedreras. Hablaban otra vez de su hijo, de que su hijo era accionista de este despacho. ¿Eso qué tan cierto eso? O sea, porque es mejor preguntarlo directo. No, sí, y yo no tengo nada que esconderles. Sí. Mire, ese despacho fue fundado por mi padre y el licenciado Luis Santos de la Garza, que ellos fueron
compañeros y tuvieron ese sueño, establecieron el despacho, invitaron a otras gentes. Yo entré a ese despacho como practicante, como estudiante, cuando todavía no me recibía, y ahí me formé, bajo la tutela más bien del licenciado Santos que de mi padre, porque mi padre, como se había ido de gobernador y luego salió de gobernador y en realidad ya no volvió a ejercer, estuve bajo la guía de Luis Santos de la Garza. En 78 a mí me invitaron a una empresa, a las labores, la dirección jurídica de una empresa. Fue una buena oferta, acepté, me fui y estuve 8 años. Ya después de todas las reestructuraciones del mundo, porque esa empresa se fue por el barranco, igual que se fue México a partir de 82. Después de todo eso me dijeron, oye, vente otra vez. Cuando regresé al despacho, habían admitido como socio, en lugar mío, porque yo me había salido, a Luis González Parás, hermano de Natividad. Natividad había sido mi compañero toda la carrera. Toda la carrera estuvimos en el mismo grupo de abogados en la Universidad de Nuevo León. Y toda la carrera nos estuvimos peleando el primer lugar y toda la carrera se lo gané. Toda la carrera. Bueno, entonces, no tenía absolutamente nada que ver esto. No era yo ni funcionario, ni era él, ni era... Bueno, Natividad sí andaba por aquí, por allá, en la grilla, desde muy joven se metió a la política. Pero no era nada. Seguí yo en el despacho, en mi especialidad esta que les decía de negociaciones complicadas, quiebras, problemas financieros, legales complejos. Y en 1995, grábense bien esta fecha, 1995 a mí me solicitaron que aceptara la presidencia ejecutiva de Salinas y Rocha, que estaba en ese entonces en crisis financiera. Y entonces yo al bufete les dije, con permiso, ahí nos vemos, esto es un trabajo de tiempo completo, no puedo estar en el despacho y en esto, entonces me separé del despacho. Para ese entonces, mi hijo Fernando, mi único hijo varón, había entrado como practicante ahí. Y él siguió. La encomienda de Salinas y Rocha estaba terminando cuando Fernando Canales me llama y me dice, Fernando, necesito que me ayudes porque estamos recibiendo un estado en quiebra. Y fue donde acepté la tesorería. Y de la tesorería pasé a ser candidato a gobernador sustituto, después encargado de la Convención Nacional Hacendaria, que me pidió Fox que la coordinara, después secretario de Energía, después senador. No volví a tener nada que ver con ese despacho. O más bien, sí tengo algo que ver, porque cuando sí era socio, lo que sí hicimos fue invertir para tener oficinas. Pero como no todos los socios podían invertir, yo invertí junto con otros socios, construimos las oficinas y el despacho nos renta las oficinas. Esa es mi relación. Mi hijo es miembro de ahí, pues sí, es miembro de ahí. Y es miembro del PAN, a donde yo renuncié también. Y es diputado. Y yo no soy nada. Pero tiene 40 años mi hijo. O 41, ya no me acuerdo si ya Va a cumplir 43. Ya le quitó los años. Se acuerda más que yo. Ya sé. Entonces díganme ustedes si yo voy a ir a decirle, oye, aquí dale por aquí dale por allá. Me avergonzaría de mi hijo si no tomara sus propias decisiones, estuviera sujeto al que dice papá. Porque yo nunca estuve sujeto a eso. Con mi padre, que era una persona mucho más ilustre que yo. Entonces, esa es la situación. Que él participa, mire, en los de las pedreras. Yo me encontré a la gente de Santa Catarina, andaba por allá taloneándole y recogiendo votos. Y me sacaron el tema de las pedreras. Y me dijeron, no, es que en el Congreso, que ahí están, y que su hijo, que no sé qué. A ver, ¿cómo está? Ahí sí le llamé y le dije, oye, a ver, explícame cómo está la cosa. Y ya me explicó. Me dice, a ver, ahí hay una serie de empresas que tienen unas concesiones que les otorgaron para explotar esos yacimientos. Hay una reglamentación urbana que establece cierta zona de amortiguamiento
que debe ser de 1 kilómetro a las viviendas más cercanas. Por alcaldes corruptos o incompetentes, volvemos al tema original, resulta que esas reglamentaciones se violan y entonces toda la zona habitacional se acercó indebidamente mucho a esas explotaciones. Ok, ahora la cosa es, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos ese problema? Lo primero es, reconozcamos el problema. Sí tenemos un problema ahí, que es un problema de contaminación. En aquel entonces, a lo mejor cuando se les otorgaron las concesiones estaba ya más en la orilla esto, ahora ya está muy urbano. Está muy cerca de zonas habitacionales a las que sí les causa problemas y peligros. Entonces sí tenemos que tomar medidas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Miren, cuando hay decisión, cuando hay determinación, se pueden hacer muchas cosas. La fuerza de negociación del gobierno es grande. Entonces, si el gobernador, el gobierno del estado dice, a ver, vamos a resolver este asunto, vamos a cambiar las zonas en donde, para empezar, otra cosa que a mí me duele mucho es que se están comiendo montañas que yo las siento como parte de mi esencia de aquí, regiomontana. Pues las montañas somos nosotros, ¿verdad? Y son como heridas que le estuvieran haciendo ahí, igual que cuando veo cosas acá en el Cerro de la Silla. Eso no me gusta. Hay que sacarlas, hay que llevarlas a zonas en donde los cerros no tengan ese valor simbólico, histórico, estético, a través de negociaciones y en caso extremo, donde fallan todas las negociaciones y todas las medidas, expropiación. Se expropia. El problema pequeño es que para expropiar se necesita lana, porque no se le puede quitar así nomás gratis, se necesita expropiar. Tiene un lapso de tiempo para... Bueno, hay un margen ahí, hay un margen. ¿De cuántos años son? Bueno, pues no me acuerdo. Tú dime. Ya lo estudiaremos. Tú dime. Pero, entonces sí se puede hacer eso. Y yo por otro lado sueño con que esas heridas que se le hicieron a nuestras montañas se transformaran, por ejemplo, en recintos para grandes espectáculos, para que fueran arenas o salas enormes de conciertos o pues cantidad de cosas que podía haber hermosísimas que se pueden hacer. Bueno, yo creo que hacia allá iríamos si yo fuera gobernador, o más bien cuando sea gobernador, hacia allá vamos a ir, ¿verdad? ¿Qué resuelva el Congreso? Sinceramente no sé. Lo que sí sé es que mi hijo me dijo, mira, lo que estamos planteando es que se respete lo que ya hay y que no se tome ninguna medida en violación de lo que existe, ¿verdad? Mientras sucede otra cosa, porque por otro lado, pues el Congreso no puede tomar la medida de expropiar, ni de negociar, ni de nada. Es el gobernador el que la tiene que tomar. Es más o menos. Y ya nada más para finalizar. Se hablaba de que, sé que no tiene muchas cosas que estoy preguntando, no tienen que ver con el transporte, pero sí tengo mucha inquietud. No, pues no le hacen, por ejemplo, primero se presentó el caso de que estaban en eventos, es cierto de que va a haber una unión entre usted y Jaime Rodríguez, esa es la primera pregunta. Y que Jaime Rodríguez ingresó mucha gente a Movimiento Ciudadano, como Aldo Fassi, y por mencionar algunos, que son del sector del PRI. Entonces nosotros, ¿cómo? O sea, porque eso fue un hecho, ¿no? El estar Aldo Fassi cambia totalmente como que la ideología de un partido, porque le digo porque yo participé en Movimiento Ciudadano y cuando vi a Aldo Fassi, cuando lo vi a usted dije, uff, y ya dije, pero bueno, no sé no. ¿Qué quiere decir o sea, ese pero dije, pero bueno. Yo me salgo. No, pero luego lo investigué y todo y dije, bueno, pues no está tan mal. Pero luego ya cuando le levantó la mano Aldo Fassi, me preocupó otra vez y dije, oye, pues qué mal, o sea, entonces está bien mal, o sea.
yo esta pregunta se la digo porque, entonces, ¿cómo está la onda? Porque si en el gobierno se va a pasar lo mismo. Está tirando aquí un escopetazo tremendo. Oye, Rocío, así como te viste lo diferencial, pues ahorita a mí me sorprendió que va a dar el sueldo si queda de gobernador. Nada más que hay que aclarar que tiene que recibir sus viáticos. Pues mire, muchas veces yo prefiero, yo lo he dicho cuando dicen voy a bajarme el sueldo, digo, hombre, gana bien, nomás no robes. O sea, gana las cosas mediante un trabajo, no robes. Miren, yo venturosamente estoy en esto porque la verdad no necesito eso. No necesito ni ganar bien ni robar para vivir bien. Tengo todo lo que necesito. Mis padres murieron, ya recibí las herencias que iba a recibir. Tengo suficiente para vivir. Y la mejor herencia que puedo dejar a los que vienen es una comunidad mejor, y a eso estoy dedicado y a eso voy a estar deseando para lograrlo. Aldo Fassi. No, primero. Tranquilos, compañeros. Entonces, como ganancias, es de suspenso el asunto. Es como Chabelo, la competencia. Primero, lo de Jaime Rodríguez, bro. A ver, cuando yo me salí del PAN, el proyecto que yo empecé a tratar de fraguar fue conjuntar fuerzas políticas diferentes para integrar un proyecto a la gubernatura que pudiera retar al binomio PAN-PRI. Porque yo me salí del PAN porque se descompuso, se pudrió por dentro ese partido y ya para mí no fue compatible, ¿verdad? Y llegué a la conclusión de que el arreglo entre esos dos partidos dominantes es lo que nos está causando tanto daño. Ya lo había experimentado yo como miembro de la red anticorrupción, con las dificultades que pusieron para reformar la ley de la auditoría superior y que hubiera una adecuada revisión de cuentas. Entonces empecé a tratar de conjuntar fuerzas. Empecé a hablar con partidos, los partidos empezaron a hablar conmigo. Después llegó un punto en que me decepcioné porque la verdad ya estaba muy turbio el asunto y salió una reforma muy negativa y dije, no, mejor lo dejo. Luego lo volví a tomar y seguí en el ambiente ese. Tuve contacto con todos los partidos excepto los monopolios y sus secuaces. Tuve contacto con todos y incluso con Jaime Rodríguez. ¿Cuál fue mi planteamiento con Jaime? Mi planteamiento fue, vamos a unir fuerzas para tener mejor posibilidad de ganar. A mí no me interesaba, y les digo ahorita, no me interesa la gubernatura por ganar dinero, por hacerme famoso, por tener poder. Me interesa porque es un instrumento fundamental, importantísimo para lograr un cambio positivo duradero en esta comunidad, y eso es lo que yo quiero lograr, ¿verdad? En las pláticas que tuve con Jaime, hablamos de muchas cosas, tuvimos como 3 o 4 desayunos machacados con huevo y todo, pero no llegamos a una conclusión porque él traía una visión distinta. En ese momento yo le decía, oye, pues vamos a hacer encuestas y a ver quién va a dónde y cómo nos ponemos de acuerdo para armarnos. Yo les decía, tú tienes una edad que te permite todavía participar en un gobierno y a la siguiente darle seguimiento. Yo, esta es quizá la última vez que compito en una elección, dicen que estoy muy viejillo ya ahorita, no quiero saber, dentro de 6 años, ¿verdad? Aunque estoy corrioso, no sé qué. Pero, entonces, no se llegó a acuerdo ahí. Yo dije, muy bien, lo dejo por la paz. Un buen consejero me dijo, ¿sabes qué? Andas mal en tu estrategia. Tú quieres juntar fuerzas para meterte en el ajo. Pues necesitas hacerle al revés, necesitas meterte para juntar. ¿No? Y dije, chin, pues sí me cayó el 20, tienes razón, ¿verdad? Y entonces di los pasos necesarios. De las propuestas que tenía de los partidos, aquí les digo sinceramente, la de Movimiento Ciudadano me pareció la mejor, porque Movimiento Ciudadano ofreció su plataforma sin condicionamiento ninguno. Ni hubiera aceptado yo condicionamiento ninguno, ni siquiera volverme miembro del partido. Yo no me salí de uno para meterme a otro. Yo soy ciudadano y Movimiento Ciudadano dijo, está la candidatura, no tienes que asumir ningún compromiso, ni de persona, ni de dinero, ni de membresía, ni de ideología, ni nada.
Y por otro lado, el Movimiento Ciudadano tiene una fortaleza muy importante, que es la elección que ya vivió en Jalisco el año pasado con Enrique Alfaro, que le dio una experiencia muy valiosa en causas ciudadanas y que trae gente con mucha experiencia trabajando en eso. Entonces dije, esta es la opción correcta. Además tiene el nombre correcto, Movimiento Ciudadano, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero movilizar a la ciudadanía, quiero poner a la ciudadanía en movimiento. Bueno, pero al ingresar Aldo Fassi y así, fue como que pues ya cualquiera es ese ciudadano, nada más porque renunció a un partido. Yo así lo vi. Sí. Y así lo veo. O sea, bueno, eso es mi yo la pregunta. verdad, Al ingresar Aldo Fassi, cuando me mencionaron Aldo Fassi, pues yo no lo conocía personalmente. Tenía la imagen de lo que había salido así por aquí, por allá en los periódicos, pues que en las áreas de seguridad y eso. Pues una imagen así medio, ¿qué les diré? Curiosa, ¿no? Pero, yo empecé a investigar, oye, a ver, ¿saben de alguna irregularidad, algún delito, algún pecado, alguna cosa negativa, verdadera, evidente de Aldo Fassi? La verdad, en lo que a mí se refiere, cuando me consultaron sobre él, yo les debo decir, hice mi tarea de tratar de ver qué se encontraba, y sí me encontré con algunos gestos, ¿no? Sí había gente que decía, oye, pues aguas, porque no te pongas ahí junto con él y demás, ¿verdad? Pero nadie me supo dar razón de algo concreto que me dijeran, este señor es un delincuente o está mafiado con la mafia del narcotráfico o con alguna otra cosa. Y por otro lado, a veces es importante tener uñas del mismo palo. O sea, es evidente que él tenía conocimientos internos del enemigo, ¿no?, que podían ser muy útiles acá. Y en las encuestas salía bien calificado en Monterrey, según lo que yo vi. Entonces, esa fue la forma en que yo viví ese fenómeno de Aldo Fassi. Y sí recibí gestos a la hora que salí junto a él, cuando él ingresó. Pero bueno, pues ya ven lo que pasó, al rato siempre no. Dijo que su mamá que siempre... no, pues le estaba haciendo la chamba al PRI desde el año pasado. A lo mejor sí llevaba ahí una misión especial, no sé. No quiero prejuzgar porque tampoco tengo elementos para hacerlo. Pero por favor, no juzguen a Movimiento Ciudadano ni me juzguen a mí porque este señor fue candidato algunos días. No, sí, de hecho tengo un compañero que va de candidato en ese grupo y sí. Alan García, y le dije, ¿qué onda, Alan? O sea, ¿cómo que vas? O sea, ya nada más te faltaba levantarle la mano ahí al Fassi. O sea, entonces dice, no, pues es parte de... Pero bueno. No sé, avisando usted, ¿quiere un último mensaje o seguir platicando? Bueno, yo encantado de seguir dialogando aquí con ustedes lo que sea necesario para que se les aclaren todas estas dudas. Estas cosas me gusta que salgan, porque cuando se quedan soterradas es cuando se pudren y generan más infección, ¿no? Esas hay que sacarlas. Yo no, afortunadamente, no tengo nada que ocultar. Les digo, revisen mi récord, mi expediente, ahí está expuesto. Y yo los invito a que reflexionen bien la decisión que van a tomar al votar, porque de eso va a depender cómo les vaya a ustedes y a sus hijos y a esta organización y a muchas cosas.